Vídeo número 153 de 365 y segunda parte de estas 10 razones, de estos 10 motivos para perdonar. Ayer os di los 5 primeros y aquí van los 5 últimos. Están en mi blog en joangallardo.es por si en algún momento queréis revisarlos y echarles un vistazo. Decía así el sexto: sin perdón no hay paz interior y sin paz interior no hay felicidad. Es decir, sin perdón o con rencor y resentimiento dentro, la felicidad no puede llegar. Y no puede ser más así, ¿no? O sea, es obvio que quien siente aún ese odio dentro, ese dolor provocado por una ofensa afuera y quien alberga resentimiento en su corazón, no sé qué va a tener, pero sé lo que seguro que no va a tener, que es paz dentro. Seguramente tendrá ese tormento, esa indignación que tiene el que se siente víctima, ¿no? Y el que se siente ultrajado y maltratado por alguna persona y también, por lo tanto, por la vida de alguna manera. Y eso es terreno para el caos, es terreno para la falta de orden, es terreno para la falta de silencio dentro. Y la felicidad está estrechamente relacionada con la calma, con la tranquilidad, con el sosiego. Y con esos sentimientos adversos y negativos dentro, es imposible que llegue nada tan siquiera parecido a la calma interior, a la paz interior y por lo tanto a la felicidad, que para mí son auténticos sinónimos, ¿no? Y esto es así, solo hace falta que lo observéis un poquito, ¿no? Que estudiéis un poco más a las personas que son felices de verdad. Y les preguntéis si tienen algún asunto pendiente con alguien. Que le preguntéis si odian a alguien. Son personas compasivas, misericordiosas, personas que saben perdonar, personas que han puesto en paz todos sus asuntos y que no paran de ponerlos en paz así como llegan, de forma que no tienen en su interior ninguna tormenta, ningún caos, y que tienen espacio para ese silencio y esa calma que uno tanto añora precisamente cuando no la tiene. Pero claro, la tentación del victimismo, la tentación del sentirse especialmente ofendido por alguien, la tentación de autopercibirse como una persona injustamente tratada que necesita de algún tipo de compensación, ¿no? Entiendo que es fuerte, pero más poder y más fortaleza tiene el perdón para darnos lo que finalmente todos deseamos, que es ese bien máximo y final, como decía Aristóteles, que es la felicidad y la buena vida. Punto número 7 dice: sin perdón, el pasado no puede trascenderse y sin esto no se puede seguir adelante. ¿Cuánta gente sigue anclada en el pasado, sigue teniendo algún episodio, alguna situación, algún escenario, ¿no?, en el pasado que sigue arrastrándolos o sigue sujetándolos fuerte y que no permite que la persona pueda seguir desarrollándose con normalidad y buscando así todo su potencial? Si nos quedamos atascados en alguna de estas cuestiones del pasado que podrían trascenderse con el perdón, lo que es seguro además es que no vamos a poder sacar una lección, un aprendizaje de estas cosas negativas, en teoría, que nos suceden. Si diéramos paso al perdón, si diéramos paso también al hecho en sí de pedir perdón, pero ya será para otro vídeo, pero si diéramos paso al perdón auténtico y también al autoperdón, que eso también será para otro vídeo del futuro, nos apaciguaríamos lo suficiente como para poder observar la situación como es debido. La observaríamos con más objetividad, con más lejanía. Podríamos verla desde una perspectiva más amplia, lo cual nos permitiría atacarla de una forma más profunda y más completa, y sería ahí donde podríamos encontrar el sentido, el porqué y lo que podemos extraer de ella
que sin duda alguna nos ayudaría para el presente más inmediato, pero sobre todo para el futuro. Y es así como acabaríamos de darle ese significado, ¿no? Ese sentido completo, esa narrativa completa. Y empezaríamos a decir más veces aquello de: en el momento me cagaba en la puta del demonio, pero con el tiempo echo la vista atrás y veo que realmente me sirvió. Que realmente aquello que me provocó tanto daño tenía un sentido, tenía un porqué. Y gracias a esa experiencia pues aprendí esto y esto que hubiese sido imposible aprenderlo en ninguna otra parte del mundo y de la vida. Y es así como empezaríamos a limpiar el pasado, poniéndonos en paz con él, sacando cosas buenas de lo malo, trascendiéndolo. Y sería así como empezaríamos ese viaje hacia el futuro con una seguridad, con una tranquilidad de que si ya hemos además trascendido el pasado y lo que próximamente será futuro, más adelante también será pasado y podré volver a trascenderlo, pues nos presentaríamos en ese futuro con una tranquilidad muchísimo mayor, con una mayor confianza y sobre todo con una mayor esperanza de saber que todo, llegado el momento, si damos paso a esa calma, a esa objetividad que nos daría el perdón, podríamos acceder, ¿no?, a ese sentido, a ese porqué. Y la esperanza no es más que eso, es la sapiencia o el saber seguro que todo tiene un sentido, que nada es porque sí y que todo, por lo tanto, también puede tener sentido llegado el momento, que quizá no es evidente mientras sucede ni en los primeros instantes posteriores, pero sí que lo va a tener más adelante. Y el perdón ofrece la serenidad suficiente para poder observar esas lecciones, esos aprendizajes, porque deshacemos la ofensa y ya no estamos pensando tanto en la ofensa, sino en la situación en sí, de una forma más amplia, de una forma más serena, de una forma más inteligente, por cierto. El siguiente punto, que es el 8, precisamente hablando de victimismo: el perdón deshace todo victimismo. Mientras tenga algo por perdonar, tendré algo por lo que sentirme como una víctima. Y esta es otra de las cuestiones un poquito de este siglo, ¿no? Esa apetencia por el victimismo, esa forma de darnos importancia a través del victimismo, que es una forma de vanidad, además, que es una forma de egolatría, es una forma de egotismo. Yo soy tan importante que muchas personas quieren ofenderme y muchas personas quieren hacerme daño, ¿no? Y claro, como queremos sentirnos únicos y especiales, pues la verdad es que hacernos especiales a través de cómo nos tratan los demás, cómo supuestamente nos tratan, o de las ofensas que nos han hecho para hacernos daño, justamente otro ser humano hacia nosotros, pues es una cuestión que a muchas personas les atrae. Y es evidente, aunque parezca una locura, que hay en algunas personas pues un rasgo de adicción al dramatismo. Y obviamente no puede haber dramatismo sin victimismo, ¿verdad? Así que lo primero para poder acceder al auténtico perdón es deshacer el deseo por el victimismo. Y esto es difícil porque hay veces que, claro, que es que las ofensas pues pueden ser más o menos evidentes, pero están ahí, ¿no? Pero mientras yo me haga la víctima, o yo me sienta, mejor dicho, una víctima, ¿para qué cojones tengo que perdonar yo? Si he sido objeto de una injusticia, ¿no? Pues precisamente por eso. Porque el perdón es lo que deshace el victimismo. Si yo perdono, dejo mi rol de víctima. Dejo de ser la parte ofendida. Fui ofendido, pero ya no lo soy si perdono. Yo pongo la justicia con el perdón. Yo reequilibro la cuestión con el perdón. Hago desaparecer la víctima y en ese desaparecer de la víctima hago desaparecer al verdugo. Esto es enorme, si lo pensáis un momento. Siguiente punto. El perdón no es solo, el 9 ya, el perdón no es solo un favor que le haces al otro. Sobre todo es uno que te haces a ti mismo. Y esto es así.
Muchas veces el perdón queda bloqueado porque no queremos darle eso que es tan bueno a la persona que nos ha hecho daño, ¿no? No queremos... Consideramos que la otra persona no se merece que le perdonemos. Y entonces asimos, cogemos el puñal y es como si lo apuñaláramos metafóricamente, ¿no? Y empezamos a ver gotas de sangre abajo, pero la cuestión es que esa sangre no es suya, sino nuestra, porque tenemos el puñal cogido al revés. Lo tenemos cogido del filo. Y cuando creemos que le estamos haciendo una gran putada al otro no perdonándole, lo que estamos haciéndonos es una gran putada a nosotros mismos, no perdonando y haciéndonos daño a través del rencor y el resentimiento que le tenemos a la otra persona. Así que, aunque sea por un egoísmo positivo, que además va a dejar consecuencias secundarias, ¿no? Colaterales positivas también en el otro, pero aunque sea por ese egoísmo positivo, perdonemos, porque es el mejor favor que nos podemos hacer a nosotros mismos. Y si en esa jugada se beneficia a otra persona que nos ha hecho daño, mira, casi es lo de menos. El perdón no restablece, eso lo escribí en mi libro, el perdón no restablece nada, no devuelve las cosas a su punto previo, pero sí libera. Y esa liberación es muchísimo, es imprescindible para poder seguir adelante, como he dicho antes ya. Así que tened en cuenta este punto. Y el 10º, que queda uno más, que es un bonus, y ahora lo explicaré, pero el 10º y el último punto, la última de las 10 razones para perdonar, es el siguiente. Si no perdonamos, le damos razones a la persona que nos ha ofendido para seguir siendo como es. Pues ésta pensará, míralo, sabe odiar igual que yo porque en el fondo es igual que yo. ¿Y acaso no es así? Cuando no se perdona a alguien, en el fondo, y aunque cueste mucho admitirlo, no se le perdona porque se le quiere hacer daño. ¿Y acaso eso no nos convierte a nosotros en una especie de subverdugo, de un verdugo 2.0? Aunque no parezca evidente, es así. Y eso es lo que debemos tener en cuenta, porque como he dicho ya 1.000.000 de veces, es muy fácil, muy sencillo y muy rápido además, convertirse en aquello que detestamos, convertirse en aquello que una vez en el pasado nos hizo daño. Así que si no queremos convertirnos en aquello que hace daño también o que hace daño a los demás, debemos de soltar el deseo de querer herir a la otra persona. Y como he dicho ya, mucha gente no perdona porque lo que quiere es hacer daño, es hacer que ese resentimiento, ese odio, esa rabia y ese rencor se note. No te perdono, pero es que además necesito que te des cuenta de que no te perdono. Necesito que te des cuenta del asco que te tengo y de lo muchísimo que te odio. Claro, el odio, el rencor, el resentimiento, la rabia, los deseos de venganza, etcétera, la ira, todo esto se iría con el perdón. Claro, si perdonamos, dejamos ir todas las armas que tenemos para hacer daño a la otra persona, aunque esa persona nos haya hecho daño antes. Pero es así. Entonces ya no podríamos herir a la otra persona. Y cuando no perdonamos, lo que deseamos en el fondo es hacer daño, que esa persona sufra por la herida que nos ha hecho. Así que, ya por pura ética y moral, y para no vernos convertidos en aquello que odiamos, pues hay que tener en cuenta esto. Y el último punto, esto va a provocar una cascada de desapariciones de gente en este vídeo, es un bonus para cristianos. Y aquí os voy a leer 2 pasajes de la Biblia que me parecen de los más bellos que hay en toda la Biblia. El bonus para cristianos que puse en el blog dice así: hay que perdonar porque Dios nos lo pide y porque Él nos dio el ejemplo, porque Jesucristo nos dio el ejemplo y Esteban también, dándonos uno de los ejemplos más increíbles de la historia. El de Jesús dice así, en Lucas: llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Esto es cuando fueron a crucificar a Jesús, que lo pusieron al lado de
Parece ser que eran dos ladrones, uno se llamaba Dimas y el otro no se sabe el nombre, como para acabar de humillarlo, ¿no? Como para crucificarlo al lado de dos personajes. Y sigue así, dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda, Jesús en medio. Y aquí viene. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En ese instante, en ese momento, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A los verdugos que le iban a dar muerte y tortura en la cruz. Y que se iban a reír de él también, por cierto. Y el otro es en Hechos, contando la lapidación de Esteban, ¿no? Y dice así, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que luego fue San Pablo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Durmió es una forma poética de decir que murió. Y os podéis imaginar de qué forma tan terrible y horrible, a través de básicamente de una lapidación, ¿no? O sea, en ese momento, cuando ya sabía que le iban a dar muerte de una forma absolutamente injusta y atroz, tuvo el corazón tan grande y tan puro como para dedicar sus últimos segundos de vida a pedirle a Dios que no castigara a sus asesinos, y le pidió que les perdonara. No les tomes en cuenta este pecado. Tremendo. Yo no sé qué queréis ser en la vida, pero no sé si hay nada mejor que ser en la vida que ser una buena persona. Aspirar a tener el corazón más limpio y puro que sea posible. Y estos ejemplos de Jesús en la cruz y de Esteban, momentos antes de la muerte, donde parecería tremendamente justificable y comprensible cagarse en la madre que parió a todos estos que les estaban dando muerte, pues tuvieron un pensamiento y una petición para que se les perdonase, para que se perdonase a sus verdugos. Y si Jesús y Esteban fueron capaces de perdonar a las personas que le iban a dar muerte, ¿qué no podríamos perdonar nosotros? Vamos a ver. Pensadlo fríamente un momento. Ahí está el ejemplo. Nada más, espero que esta serie de vídeos, estos 2 vídeos, os animen por lo menos a probar. Es que no vais a perder nada, todo al contrario. Y no os podéis imaginar todo lo que tenéis por ganar. Nada más, espero que os sirva. Nos vemos mañana, seguro.